Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 22 de octubre del 2025 y estos son nuestros titulares. León XIV canonizó el domingo a 7 nuevos santos, entre ellos los dos primeros santos venezolanos y el fundador del santuario de Pompeya. En dos ocasiones esta semana, el Papa ha defendido la familia y la vida ante el presidente italiano y recordando a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. El Episcopado de Estados Unidos prepara la renovación de su cúpula y ha sido presentada la lista de los 10 candidatos a ser elegido nuevo presidente. La Iglesia italiana costeará la construcción de un nuevo hospital en Gaza, para contribuir así a la reconstrucción de ese territorio arrasado por la guerra. El anglicanismo tendrá dos estructuras diferentes, con sendos primados. Una será liberal y la otra conservadora. Esta última agrupa al 80% de los fieles anglicanos. El Papa ha canonizado a 7 santos. 2 de ellos son venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa y fundadora Madre Rendiles. El domingo, León XIV canonizó a 7 nuevos santos: Ignacio Şükrallah, obispo mártir, Turquía; Peter Tudrut, catequista mártir, Papúa Nueva Guinea; Vincenza María Apoloni, religiosa fundadora, Italia; María del Monte Carmelo Rendiles, religiosa fundadora, Venezuela; María Troncati, religiosa misionera, Italia; José Gregorio Hernández, médico laico, Venezuela; y Bartolo Longo, laico, Italia. Los dos venezolanos se convierten en un signo de esperanza para su país, sometido desde hace años a una terrible narcodictadura que mantiene en la cárcel a cientos de presos políticos. José Gregorio Hernández nació en 1864. Animado por su padre, ingresó a la Facultad de Medicina de Caracas, donde en 1888 defendió con éxito su tesis doctoral. Al año siguiente, gracias a su brillante desempeño, fue enviado a París para perfeccionar sus estudios. De regreso a su patria, con tan solo 27 años, fundó las cátedras de Histología, Fisiología y Bacteriología, abriendo así un nuevo capítulo en la enseñanza de la medicina venezolana. Fue un maestro cercano, no dudaba en invitar a los alumnos más pobres a su casa para enseñarles personalmente. Instituyó el Colegio de Médicos de Venezuela y participó como fundador de la Academia Nacional de Medicina. Además de su labor docente, continuó profundizando en la investigación en campos como embriología y la histología. En 1908 ingresó en la Cartuja de Farneta en Lucca, Italia, deseando consagrarse por completo al Señor. Sin embargo, su frágil salud lo obligó a regresar a Venezuela. Años después, intentó de nuevo en el Pío Colegio Latinoamericano de Roma, pero otra vez las dificultades físicas frustraron su proyecto. Silencioso, prudente y profundamente caritativo, José Gregorio se entregó a los enfermos sin esperar nada a cambio. Atendía gratuitamente a los más necesitados, a quienes no solo les daba consulta, sino también medicamentos y hasta dinero para sus necesidades básicas. El 29 de junio de 1919, tras haber comprado medicinas para un niño, fue atropellado en Caracas. Murió casi en el acto, invocando a la Santísima Virgen María. Bartolo Longo nació en 1841 en Italia. De familia acomodada y con gran talento intelectual, estudió Derecho en Lecce y se graduó en la Universidad de Nápoles, ejerciendo como abogado. Durante sus años universitarios se apartó de la fe, dejándose arrastrar por el satanismo, donde se convirtió en un destacado líder. En 1865 regresó a la iglesia, abrazando con renovado fervor la vida cristiana. Se convirtió en terciario dominico. Longo encontró en el rosario la gran misión de su vida. Si es cierto lo que has prometido, que quienes promuevan el rosario se salvarán, yo me salvaré, porque no dejaré esta tierra de Pompeya
sin difundir aquí la devoción a tu rosario. Ese día, al sonar las campanas del Ángelus, entendió que su misión estaba decidida. En 1872 llegó al valle de Pompeya para administrar las propiedades de la condesa Marianna Farnararo, viuda de Fusco. El 13 de noviembre de 1875 introdujo la imagen de la Virgen del Rosario en Pompeya y el 8 de mayo de 1876 colocó la primera piedra del santuario de Nuestra Señora del Rosario. En 1883 compuso la súplica a la Virgen de Pompeya, rezada hasta hoy en todo el mundo, el 8 de mayo y el primer domingo de octubre. Murió el 5 de octubre de 1926 en Pompeya. María del Carmen Rendiles nació el 11 de agosto de 1903 en Caracas, Venezuela. Su infancia estuvo marcada por el dolor y la responsabilidad. Tras la muerte de su padre y de su hermano menor, se convirtió en apoyo indispensable para su madre en el cuidado de sus hermanos pequeños. Desde niña sintió en su corazón la llamada a la vida consagrada. Sin embargo, una dificultad parecía cerrarle el camino. Había nacido sin el brazo izquierdo y por esa discapacidad fue rechazada en varios intentos de ingresar en comunidades religiosas. En 1927, su perseverancia encontró respuesta. Fue admitida en la Congregación Francesa de las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento. Cuando, décadas después, la congregación decidió transformarse en instituto secular, las hermanas de Venezuela y Colombia manifestaron su deseo de continuar viviendo como religiosas. Con el impulso de Sor María del Carmen, nació en 1965 el nuevo Instituto de las Siervas de Jesús. Desde el inicio, primero de manera provisional y luego mediante elección en 1969, Sor María del Carmen fue la superiora general. Bajo su guía, la congregación vivió un tiempo de expansión y consolidación. Las hermanas trabajaban en parroquias y seminarios, impartían catequesis, enseñaban en colegios, atendían a los pobres y confeccionaban ornamentos litúrgicos para los sacerdotes. En 1974, un accidente automovilístico le dejó secuelas físicas importantes. A partir de entonces se apoyó en muletas y en silla de ruedas, pero nunca dejó de visitar a sus hermanas y de animarlas en su misión. Su fortaleza espiritual brillaba aún más en medio de la debilidad del cuerpo. Murió el 9 de mayo de 1977 en Caracas. Una vez más, León XIV ha defendido el matrimonio, la familia y la vida. Ha sido ante el presidente italiano y en un mensaje recordando a los padres de Santa Teresita. En su primera visita oficial al Palacio Quirinal como Papa, León XIV se ha referido al descenso de la natalidad en Europa, ante el cual pidió un compromiso sostenido en favor de la institución familiar. Esto requiere promover decisiones a varios niveles en apoyo a la familia, respaldando sus esfuerzos, promoviendo sus valores, protegiendo sus necesidades y sus derechos, señaló. El Papa destacó el valor cultural y humano de las relaciones familiares, especialmente en el contexto italiano. Padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, son, en la tradición italiana, palabras que expresan y suscitan sentimientos de amor, respeto y dedicación, a veces heroica, al bien de la comunidad doméstica y por lo tanto al de toda la sociedad. En este sentido, León XIV subrayó la importancia de garantizar a todas las familias el apoyo indispensable de un trabajo digno, en condiciones justas y con atención a las necesidades vinculadas a la maternidad y la paternidad, y concluyó: hagamos todo lo posible para dar confianza a las familias, especialmente a las jóvenes, para que puedan mirar al futuro con serenidad. El Papa también insistió en el respeto y la tutela de la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la vejez, hasta el momento de la muerte, así como en la necesidad de garantizar el acceso a la atención médica y a los medicamentos según las necesidades de cada uno. Por otro lado, en un homenaje con motivo del 10º aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Shelley Martin, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, el Papa criticó las uniones que no se convierten en matrimonio. En estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones, a menudo pasajeras, individualistas y egoístas, se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes,
La familia, tal como el Creador la ha querido, puede parecer pasada de moda y aburrida, advirtió León XIV. En noviembre, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tendrá un nuevo equipo directivo. Ha sido presentada la lista de los 10 candidatos a presidente. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha anunciado que sus miembros elegirán un nuevo presidente y vicepresidente durante la Asamblea Plenaria de Otoño, programada entre el 10 y el 13 de noviembre en Baltimore. Los cargos serán elegidos por un mandato de 3 años. Se ha publicado la lista de 10 candidatos que optan a ocupar estos cargos. Robert Barron, arzobispo de la diócesis de Winona-Rochester; Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City; Daniel Flores, arzobispo de Brownsville; Richard Enning, arzobispo de Boston; David Malloy, arzobispo de Rockford; Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia; Kevin Rades, arzobispo de Fort Wayne South Bend; Alexander Sample, arzobispo de Portland; Charles Thompson, arzobispo de Indianápolis; y Edward Weisenburger, arzobispo de Detroit. De los 10, 6 tienen un perfil conservador, 3 son más de centro y 1 es claramente liberal, aunque sin llegar a los extremos de otros obispos norteamericanos. Se trata del arzobispo de Detroit, Edward Weisenburger. La Conferencia Episcopal Italiana ha firmado un acuerdo con el Patriarcado Latino de Jerusalén para construir un nuevo hospital en la destruida ciudad de Gaza. Un nuevo hospital católico se va a construir en Gaza en el marco de una iniciativa conjunta respaldada por el Patriarca Latino de Jerusalén y la Conferencia Episcopal Italiana. El anuncio fue hecho por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, y por el arzobispo Giuseppe Baturi, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana. El proyecto, presentado durante la reciente visita del arzobispo a Tierra Santa, pretende responder directamente al empeoramiento de la crisis humanitaria y sanitaria en el territorio. El cardenal Pizzaballa acogió con satisfacción el anuncio, expresando su gratitud por la solidaridad de la Iglesia italiana y calificando el proyecto como un signo de esperanza para una población que sufre enormemente. El plan forma parte de una red más amplia de iniciativas respaldadas por el episcopado italiano, centradas en la vivienda, el empleo y la educación en Cisjordania y Gaza, con el patriarcado actuando como presencia coordinadora y mediadora sobre el terreno. El sistema sanitario de Gaza se encuentra al borde del colapso tras meses de intensos bombardeos y graves carencias de suministros médicos. La mayoría de los hospitales ya no están plenamente operativos y los médicos se han visto obligados a realizar intervenciones de urgencias en condiciones precarias. Ya es oficial el cisma anglicano. Serán 2 iglesias diferentes, con 2 arzobispos primados, uno liberal, una mujer inglesa y otro conservador. La Global Anglican Future Conference, a la que pertenecen el 80% de los anglicanos practicantes, ha anunciado que rompe definitivamente con Canterbury y pasará a elegir un nuevo primado anglicano. Se pide a todas las provincias anglicanas que eliminen toda referencia a la comunión con la que ha sido hasta ahora sede primada para todos los anglicanos. La elección de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury, primada de toda Inglaterra, ha sido el golpe de gracia para la comunión eclesial anglicana. El sector conservador ha decidido romper todos los vínculos con la que hasta ahora ha sido la sede primada. Han anunciado que a partir de ahora ellos son los verdaderos anglicanos. Mediante una carta firmada por el arzobispo Lauren Banda, su presidente, se anuncia la reorganización de la comunión anglicana y la constitución de la comunión anglicana global. La nueva Iglesia establece la Biblia como único fundamento de comunión y rechaza los tradicionales instrumentos de comunión, el arzobispo de Canterbury, la conferencia de Lambeth, el Consejo Consultivo Anglicano y la reunión de primados, por no haber mantenido la doctrina y disciplina anglicanas. El arzobispo Banda ha declarado que no abandona la comunión, sino que la representa fielmente conforme a la Declaración de Jerusalén de 2008. Además, insta a las provincias a cortar lazos con Canterbury
y anuncia la conferencia de obispos que se celebrará en marzo de 2026 en Abuya, donde se elegirá un nuevo primado. Nuestro editorial está dedicado a las palabras del Papa en defensa de la familia y a algunos de los nombramientos que ha hecho esta semana. Han sido al menos 3 los mensajes del Papa importantes, de extraordinario valor que ha pronunciado en los últimos días. Uno de ellos ha sido un mensaje, una carta enviada al prior de los camaldulenses, porque en la Camáldula se ha celebrado un simposio sobre el papel del obispo en una iglesia sinodal, un tema decisivo, porque naturalmente del papel del obispo se va a derivar el papel de los sacerdotes. León XIV ha definido en este mensaje al obispo como custodio con autoridad y testigo de la fe. Destacar, subrayar la importancia de la autoridad en la Iglesia, no del autoritarismo, es decisivo porque está en el centro de todo lo que significa la sinodalidad en este momento. Dijo también que si bien la sinodalidad exige la escucha y la participación de todos los bautizados, eso debe hacerse según la vocación de cada uno, lo cual implica que no hay que olvidar, de nuevo una cita literal de él, la autoridad conferida por Cristo en el colegio de los obispos con Pedro y bajo Pedro. Sinodalidad entendida, como ha dicho ya varias veces el Papa León, como una actitud de escucha, es que es imprescindible. No creo que nadie sensato tenga dificultades sobre esto. Sinodalidad entendida, como hacen algunos en Alemania, y no solo allí, como una especie de gobierno democrático de la Iglesia, sería ir en contra de lo que nuestro Señor de forma explícita quiso para su Iglesia, y eso es lo que reconoce el Papa en este mensaje. Segundo mensaje importante ha estado unido a la visita de Estado que el Papa ha hecho al Palacio del Quirinal, que es la sede de la presidencia de la República Italiana y que fue durante mucho tiempo el lugar donde residían los papas, el Palacio de los Papas en Roma. Ante la atenta mirada del presidente de la República, Mattarella, y de los representantes de todos los partidos políticos, el Papa defendió con energía a la familia, pidiendo para ellas el apoyo que necesitan para tener un trabajo digno, en condiciones justas y con atención a las necesidades vinculadas a la maternidad y a la paternidad. Es un hermoso mensaje. Por ejemplo, hablando de la tradición italiana, de la importancia que tienen determinadas palabras en la vida familiar, en la vida real de Italia. Padre, madre, dijo, hijo, hija, abuelo, abuela. Pidió que Italia no perdiera esa tradición, no perdiera sus raíces. Insistió en la necesidad de tutelar la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la vejez, hasta el momento de la muerte, rechazando así tanto el aborto como la eutanasia. Una vez más, un mensaje ante autoridades políticas, no es el primero que hace, defendiendo la familia. Un tercer mensaje lo ha dirigido en el marco de la FAO, esta organización dependiente de las Naciones Unidas que trabaja por un justo reparto de la alimentación en el mundo, sobre todo en las situaciones de más desastre. Después de recordar la enorme cantidad de personas que no comen ni lo mínimo, dice que él decía que se acuestan sin comer y son más de 600 millones y unos 1.200 millones, dice él, que no tienen una alimentación sana. El Papa denunció la persistencia de este hambre en el mundo, pero no solo pidió mayor colaboración real y no retórica de los gobernantes, sino que habló de Jesucristo y recordó que si bien el Señor dio este mandato a sus discípulos, dadles vosotros de comer, fue también Él, y solo Él,
quien hizo el milagro de acabar con el hambre de la multitud que le rodeaba, multiplicando los panes y los peces. El hambre en el mundo, con palabras del Papa, es un escándalo intolerable. No podemos olvidar esto. Lo decía hace unos días en su primera exhortación apostólica. No podemos olvidar la existencia de los pobres. Es un grito que clama al cielo, pero no hay que olvidar tampoco que los pobres tienen alma y que junto al pan que necesitan y que tenemos el deber de darlo nosotros como católicos junto a otros, está también la necesidad de ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Esto es lo que ha querido recordar el Papa y me parece importante que haya hablado de Jesucristo en ese foro y no solamente mensajes de solidaridad que también son necesarios. Pero eso no ha causado ningún revuelo, al contrario, son mensajes buenísimos. Sin embargo, sí que ha causado revuelo y malestar en algunos sectores un nombramiento que ha hecho esta semana. Ha nombrado al cardenal Kupik, el arzobispo de Chicago, la ciudad natal del Papa León. Le ha nombrado miembro de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Bueno, primero hay que decir que no todos, pero la mayoría de los cardenales ocupan algún cargo de asesoría dentro de los distintos dicasterios de la Curia Vaticana. El colegio cardenalicio es una especie de senado que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia, no llevando cada uno de ellos un ministerio que se llaman en el lenguaje eclesiástico un dicasterio, pero sí perteneciendo a esos dicasterios como miembros para asesorar al que gobierna el dicasterio. El cargo que le ha dado al Papa, el Papa al cardenal Kupik, siendo importante, un asesor del gobierno del Estado Vaticano, pues es menor comparado con otros. Es mucho más importante ser asesor, por ejemplo, de doctrina de la fe, del dicasterio de obispos o del dicasterio del clero, por citar solamente algunos ejemplos. Sin embargo, esto, que no tendría mayor importancia, incluso que podría haber sonado como un cierto relativo, entre comillas, desprecio al cardenal Kupik porque es un cargo de menor importancia que otros, ha causado malestar por el momento en que se ha producido. Hace apenas unos días, el cardenal Kupik estuvo en el centro de una polémica, porque decidió darle un importante galardón a un senado del Partido Demócrata Norteamericano, a un senador, del Partido Demócrata Norteamericano que se había distinguido efectivamente por su defensa de los emigrantes, pero que también se había distinguido por ser un político proabortista radical, por ejemplo, a favor incluso del llamado aborto por decapitación, que es cuando el niño al nacer ya ha sacado la cabeza, en ese momento le matan para poder aprovechar todos sus órganos. Este senador estaba excomulgado en su diócesis de origen y sin consultar a su obispo y sabiendo por supuesto esto, el cardenal Kupik decidió darle este premio. Eso molestó a muchos obispos, empezando por el obispo de su diócesis, que se enteró por la prensa, y al menos 10 obispos hicieron público su rechazo a este galardón. Pero esto no era todo, no fue todo. Se ha sabido y se ha publicado que fueron muchos más que esos 10 los obispos norteamericanos que escribieron a la presidencia de la conferencia episcopal de ese país pidiendo que se redactara un documento, una nota, protestando, lamentando el reconocimiento del galardón a este senador del Partido Demócrata. Y también, según lo que se ha publicado, aunque lógicamente de esto no hay pruebas porque era un trabajo en preparación, se estaba pensando en publicar esta nota de rechazo al galardón. Enterado de esto, como era natural el nuncio, parece ser que, por supuesto, con la
digamos, opinión del Papa, si no el nuncio no lo hubiera hecho, pero parece ser que el nuncio intervino y el problema se zanjó cuando el senador decidió libremente renunciar al galardón. Pero el prestigio del cardenal Cupich quedó ciertamente golpeado. Con este nombramiento hecho a los muy pocos días, Cupich acaba de estar en el Vaticano de visita oficial con el Papa. Con este nombramiento quizá el Santo Padre ha querido dar una de cal y una de arena. Si tuvo que intervenir para que se solucionara el problema que había levantado lo del galardón, ahora ha intervenido para darle una especie de caricia al cardenal, insisto, que es el de su diócesis de origen y con el cual también quizá tenga una buena relación, y esa caricia ha sido este nombramiento, aunque insisto, es un nombramiento de una categoría menor. Sin embargo, esto ha levantado una nueva polvareda en Estados Unidos, y así, por ejemplo, Monseñor Strickland ha denunciado este galardón y ha dicho, ha afirmado con esta frase tremenda que los lobos ahora llevan mitra. Una frase dura. Los lobos ahora llevan mitra, ha dicho Monseñor Strickland, y ha añadido: la fidelidad a la tradición y a la ley moral se considera ahora un obstáculo y no una luz. No han cesado, por lo tanto, las polémicas en Estados Unidos. Otra noticia de la semana ha sido la ratificación por parte del Papa en su cargo, en su puesto, a 4 presidentes de dicasterios. Les ha mantenido en el puesto hasta que concluya su mandato. Los mandatos, los encargos en el Vaticano son por 5 años, que por supuesto se pueden renovar por otro quinquenio si el Papa así lo decide. Eso es lo que forma parte de las normas de gobierno en la Iglesia. Bueno, pues ha decidido que estos 4 cardenales sigan en el puesto hasta que acabe su mandato. A uno, como el cardenal Farrell, le queda aproximadamente, si no estoy equivocado, 1 año, y a otros, por ejemplo, el cardenal Roche, que es el de culto divino, le quedan 2. Pero Roche, también Farrell, pero Roche ha pasado ya de los 75 años. Por lo tanto, el Papa podía haber aprovechado esta situación para decir: usted ya está en edad de jubilación, le acepto la jubilación y pongo a otro en su puesto. Pero no lo ha hecho. Roche pasa por ser uno de los más encendidos críticos de la celebración de la misa según el rito tradicional. El Papa ha querido mantenerle en su puesto, repito, podía haberle aceptado la dimisión porque ya ha cumplido 75 años, le quedan 2 del quinquenio para el que fue nombrado, podía haber elegido cualquiera de estas 2 opciones, pero ha elegido la de mantenerle en ese puesto 2 años más. Esto también ha causado molestias en ese sector de la Iglesia que quiere que se levanten las restricciones a la misa, a la celebración de la misa tradicional. Hay que decir otra cosa también, y que creo que son cosas del mundo vaticano que si no se entienden, no se saben, pues pueden llevar a confusión. Cuando el Papa Francisco fue nombrado pontífice, se encontró, como era natural, con un equipo que procedía del Papa Benedicto. Entre ellos estaba el cardenal Miller, que en ese momento era prefecto de doctrina de la fe. El Papa Francisco mantuvo al cardenal Miller hasta que cumplió los 5 años. Eso sí, no le dejó ni un día más. El día que cumplió los 5 años, le llamó y le dijo: desde hoy usted cesa como prefecto de doctrina de la fe, y nombró a un sustituto. Es sabido las discrepancias que había entre Miller, un hombre de Benedicto XVI, y Francisco, pero Francisco le mantuvo en su puesto hasta que cumplió el quinquenio. El Papa León no ha hecho otra cosa más que seguir con esta tradición. Ahora bien,
También es tradición lo de que podía haberle aceptado la renuncia porque tenía ya 75 años cumplidos. Ha decidido mantenerle. Esto ha sido una señal que, al menos en el mundo tradicionalista, ha sido interpretada como un apoyo a la línea dura del cardenal prefecto de culto divino. Pero hay más. Si el Papa ha decidido que acaben su periodo de gobierno estos 4 cardenales, ¿por qué no ha dicho nada de los demás? Porque podía haber dicho perfectamente: todos los prefectos de distintos dicasterios van a acabar su mandato. Ya está. El que le quedan 3 meses o el que le quedan 4 años, todos van a acabar su mandato. Ha señalado solo a 4. Es posible que en los próximos días señale a más y diga: no solamente estos 4, también este y este y este van a acabar su quinquenio. ¿Es posible? Bueno, pero muchos se preguntan por qué no lo ha hecho de una vez. ¿Quién no ha estado en este grupo de 4? ¿Sobre quién se han fijado todos? Pues sobre el cardenal Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe. ¿Le mantendrá en su puesto? Puede hacerlo. Repito, es posible que en los próximos días salga otra nueva lista de prefectos que van a continuar su mandato hasta que acabe el quinquenio. Bueno, y entre ellos que esté el cardenal Fernández. Pero en este momento los rumores son amplios, muchos en el Vaticano, porque ya desde hace tiempo se especula con que el cardenal Fernández será enviado a Buenos Aires como arzobispo de la gran ciudad capital de Argentina. Bien, es una especulación, es un rumor, y los rumores son el pan de cada día en el Vaticano, pero con este hecho ese rumor se ha acrecentado. Quiero terminar con unas declaraciones del cardenal Sará, que ha sido, fue prefecto del dicasterio de liturgia y que es uno de los mayores defensores de la tradición y de la doctrina, fiel fidelidad a la doctrina en la Iglesia. En una entrevista, el cardenal Sará ha dicho que hay que darle tiempo al Papa, que hay que darle tiempo, que no se le puede estar agobiando. Hay que tener paciencia, hay que darle tiempo. Pero ha dicho también, es importante, que el Papa es el padre de todos, que es el padre de los liberales y es el padre de los conservadores. Creo que esta frase, procedente del cardenal Sará, es muy importante y que tenemos todos que escucharla y aplicarla. Hay que darle tiempo. Y que habrá cosas que a uno no le gusten y otras que no le gusten al otro. Y que creo que el ser el padre de todos en una iglesia tan dividida como la nuestra no es una tarea fácil. Mantener la unidad en una iglesia como la actual no es en absoluto una tarea sencilla. Como dice el cardenal Sará, hay que darle tiempo. Y sobre todo, hay que rezar por él para que pueda conseguir esta tarea esencial, urgentísima, de la unidad en la Iglesia. Una unidad que no sacrifique, eso sí, la verdad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.